Hola Nancy, hola Jacqueline, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos unos 4 minuticos de pronto, hasta las 6:05, si se conectan más compañeros y empezamos, ¿vale? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Listo, vamos a empezar entonces Buenas, ya. buenas noches, Noches. profe, ¿cómo están? Bien, listo, vamos a iniciar. Yo creo que esperar si los demás compañeros se van conectando y vamos avanzando, pues también para que nos dé el tiempo y ustedes se puedan conectar a las 7 al tema de etapa productiva que también es bien importante. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, por aceptar el cambio así a las 6 de la tarde. Ya vamos a hablar de esos nuevos horarios. Entonces, bueno, como siempre, vamos a empezar como con la visión de la ficha. Esta semana tuve reunión de equipo ejecutor con los
con las instructoras, en este caso, que han estado con ustedes en este último mes. Y ya vamos a mirar entonces cómo estuvo el resultado de esta reunión, em, aspectos pues a tener en cuenta. Y después terminamos pues con la temática del día de hoy para la evidencia. Entonces, bueno, respecto a la ficha, tenemos que, ya terminamos con la profe Aleida, ¿sí? De hecho, ella pues finalizando ya me indica que, digamos, como que amplió el plazo para entregar las evidencias de las personas que aún están pendientes por entregar algunas evidencias hasta este sábado. ¿Listo? Entonces, para tenerlo por ahí en cuenta, vamos a empezar. De hecho, pues supongo que ya tuvieron la primera sesión o la van a tener hoy, si no estoy mal, hoy, con la profe Daniela para la competencia de hábitos saludables. Ella pues va a seguir con el mismo horario de la profe Aleida, o sea, los miércoles a las 8 de la noche. Y como les decía, pues ya vamos a mirar el cambio de los horarios porque yo voy a estar con ustedes porque ya la profe María Fernanda me indicó que terminaba con ustedes. Entonces ya esta semana es la última evidencia que están pues pendientes por revisar. Entonces, pues ya terminamos con inglés. Entonces, pues vamos a seguir con el mismo horario que teníamos con la profe María Fernanda, pero entonces lo voy a tomar yo. Entonces vamos a empezar desde la otra semana con las sesiones los martes a las 7 de la noche para la técnica, ¿listo? ¿Por qué hacemos esa modificación? Por lo que pues vamos a estar, o desde la coordinación nos pidieron que los miércoles a las 7 de la noche pues estuviéramos como que dáramos ese espacio libre para los aprendices, para que se pudieran conectar a estos acompañamientos de etapa productiva. Entonces, como ese era el espacio en el que nos estábamos viendo nosotros, vamos a hacer el cambio. Entonces, desde la otra semana, y pues también como para no crear como un nuevo día, sino ustedes pues ya tenían como establecido que los martes sean formaciones con inglés. Entonces, pues como para no mover esos espacios, vamos a continuar igual, pero pues ya no va a ser con inglés, sino que va a ser conmigo, los martes a las 7 de la noche. Y los miércoles, entonces igual, como veían con la profe Aleida que estábamos en formación los miércoles a las 8 de la noche, pero entonces ahora vamos a hacer los miércoles a las 8 de la noche, pero con la profe Daniela, para que lo tengamos ahí eh, al día y pendientes, ¿vale? Igual, pues, como saben, nosotros vamos haciendo las publicaciones ahí en la ficha, en los foros, para que ustedes, en los anuncios, perdón, en la sección de anuncios, para que ustedes, pues, se vayan enterando. Listo, entonces, esto respecto a la ficha. Tenemos por aquí, yo les compartí el documento del centro de calificaciones. Este se los compartí con calificaciones hasta el lunes. Entonces, de pronto, si ustedes enviaron evidencias y no aparecen aquí calificadas, pues es porque ustedes, digamos, ya las tienen ahí en su radar, ya saben que ustedes enviaron esas evidencias y pues que estaban pendientes por calificar. De pronto, em, las enviaron ese lunes en la noche o las enviaron durante el martes, entonces pues por eso pronto no las van a ver. De hecho, me tardé bastante, fue por lo que se habían bastantes evidencias por calificar del fin de semana. Entonces, pues opté como por enviarles el reporte, teniendo como esa salvedad, de pronto que si alguna evidencia que ustedes habían enviado estaba por ahí pendiente por revisar, ¿vale? Entonces, recuerden, este documento pues es para que ustedes lo vayan eh, revisando, así ustedes van sabiendo qué evidencias van teniendo en cuenta. Por ejemplo, las evidencias con la profe Aleida. Entonces, pues saber cuáles son las que tienen pendiente, las evidencias con inglés, también para que ustedes pues ya las tengan por ahí pendiente, aunque yo sé que las profes, tanto la profe Aleida como la profe María Fernanda, les ha ido compartiendo a ustedes em, la información. Algo que vi, que me han hecho muchas preguntas sobre estas columnas en verde, listo, que aparecen algunos, que aparecen en las columnas en verde. Tengan en cuenta que estas columnas ahí en verde
son para el control mío, listo, para mi propio control de qué está calificado en Sofía Plus y qué no. Entonces, pues si de pronto acá les aparece, por ejemplo, Andrés Felipe, que le aparece no, no quiere decir que él dé una evidencia. Acá quiere decir es que pues no está calificado en Sofía Plus. Bueno, en el caso de Andrés sí no está calificado porque no ha entregado esta evidencia, ¿no? Pero de pronto que ustedes vean, ejemplo, el caso, vamos a ver si vemos por aquí un ejemplo. Mm, por ejemplo, aquí, en este de inglés, ¿sí? Entonces aquí el caso de Jacqueline. Tiene todos aprobados, tiene todas las evidencias aprobadas, pero aparece no. Entonces esto quiere decir que pues hace falta calificarlo, pero en Sofía Plus. Entonces pues ahí no hay problema. Ustedes solamente digamos se enfocan en revisar las evidencias y lo que haga falta por entregar. Mm, entonces estamos viendo aquí con la profe Aleida, que ya está en planeación activa proyecto número 3. Planeación activa proyecto número 3 ambiental. Listo, entonces pues tener en cuenta por aquí, por ejemplo, Daniela, que tiene algunas evidencias en D, otras por entregar. em, Andrés Felipe, que tiene una evidencia en D. Bimalet, que tiene una evidencia por entregar. María del Carmen, que tiene una evidencia por entregar. mm, Angie Paola, que tiene una en D, dos evidencias por entregar. Entonces, cómo tener en cuenta estas situaciones, ¿listo? Y lo mismo en inglés. Entonces, este documento puede servir para hallar como ese control. Como les digo, si de pronto, ejemplo, Jonathan dice, no, pero es que esta de audio yo ya la entregué y ¿por qué me aparece por entregar? Entonces es porque muy seguramente cuando yo descargué esto que fue el lunes, aún no se las habían revisado. Pero pues si ustedes saben que ya las entregaron, pues no hay lío, ¿no? Pues a veces estar pendiente como de la calificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Sí, instructor, Sí. Juan, buenas noches. yo tengo una duda. Ahí, en las otras calificaciones que usted pasó, eh, aparece que yo debo un cuestionario, ya 7 de hecho. Y me parece muy extraño porque nunca lo mencionó usted. Entonces yo revisé el cronograma y aquí dice en mayo de 2026. No sé por qué aparece que la debo. ¿Ya? La Un otra sí, cuestionario. Un cuestionario. ¿Será este prueba de conocimiento cuestionario? sí, dice A7, pero no entiendo por qué tenían que hacerlo uno si esto es para el otro año. Lisa, Juan, si quieres ahí te apago el micrófono un momentico para que no nos quede ahí como el sonido. Listo. Este, que es lo que yo les he explicado en las sesiones anteriores. Entonces, esto que es, por ejemplo, ciencias, son una evidencia que ustedes ya vieron con el instructor Germán. ¿Listo? Y en su momento, pues él tenía esa evidencia del cuestionario. ¿Qué sucede acá? Que pues así esté por entregar, pues no la tenemos en cuenta porque ustedes ya están calificados en Sofía Plus. ¿Listo? Entonces, pues, él les aparece por entregar, pero pues no la van a hacer porque pues ustedes, por ejemplo, lo que es Liliana, Nancy, Juan, Andrés, Bimalet, Jenny, María del Carmen, Jacqueline, Gloria, Daniela, Jonathan, ya están calificados en Sofía Plus, entonces pues no, pues en su momento el instructor los calificó, él tendría digamos como sus criterios para calificarles, entonces pues ya ese no lo tenemos en cuenta. Entonces lo que ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, en el caso de Juan Andrés, que por acá sí lo vi, era una de inglés. Esta, por ejemplo, esta, diagrama de flujo. Es así, pues te haría falta entregarle a la profe de inglés. ¿Vale? Entonces ese Sí, cuestionario sí, sí. de ciencias, pues no se tiene en cuenta. Lo digo porque como ya se había publicado todos sus hijos de rendimiento de escena, ellos te van a revisar todito, entonces por eso mismo.
Me preocupó mucho, Renata, yo no sabía nada de esto. No sé si me hago entender. Sí, Juan, pero como les he explicado en las otras sesiones, pues ustedes ya tienen calificado esa evidencia en Sofía Plus, entonces pues no, pues digamos que no se Ok, entregaría, ya está calificado. ok, muchas gracias, profesor. Listo, entonces, ¿qué revisamos con los profes? Bueno, entonces felicitaciones en este caso a Liliana, a Nancy, a Juan, a Andrés Felipe, Mimalet, Jenny, María del Carmen, Alejandra y Jacqueline, porque ya están ok con sus evidencias tanto en inglés como en ambiental o les falta una o máximo dos evidencias por entregar. ¿Listo? Entonces los que aparecen aquí en ok, aquí, este grupo de aprendices, es porque eh, según el reporte que nos daban las profes, ya están, eh, digamos que cumplieron con las evidencias. Como les decía, o les falta una o dos evidencias, por ejemplo, como veíamos ahorita en el caso de Juan, que en inglés le hace falta una evidencia por entregar. Entonces es eso. ¿Listo? De hecho, pues la profe María Fernanda me decía, bueno, es que hay algunas que me hacen falta por calificar, entonces pongámoslas en OK. ¿Listo? Eh, Preocupantes. Entonces, Gloria en inglés. ¿Listo? Porque tiene más de tres evidencias pendientes por entregar. Daniel Alexandra Torres, Jonathan Alexis Jarez y Angie Paola Urbina, porque sí den bastantes evidencias tanto de inglés como de ambiental. Eso es. Estos compañeros que tenemos aquí abajo son compañeros pues que ya se están reportando para retiro, que tienen muchos días sin acceder a la formación. Entonces pues ya se pasa como a ese proceso disciplinario. Entonces aquí pues tener en cuenta es, por ejemplo, Daniel Alexandra Torres, Jonathan y Angie Paola, que pues ingresan a la plataforma y demás, pues hacer la entrega de sus evidencias. Ya como les decía, la profe Aleida pues tiene habilitado hasta el fin de semana y con la profe María Fernanda ya esta semana ven o vieron su última evidencia y ya pues tiene hasta la otra semana como para ponerse en el día con ella. ¿Listo? Entonces, si le hace falta alguna evidencia por entregar, una o dos evidencias, cumplir con esto. Y si le hace falta más de tres evidencias, pues también. ¿Listo? Entonces, esos serán los avisos parroquiales. Muy bien, pues, por los que llaman muy juiciosos ahí, cumpliendo paso a paso. Mm. Listo. Bueno, entonces ya para entrar a la formación, para que nos rinda un poquito el tiempo y podamos también pues aprovechar ahorita la sesión de las 7 de etapa productiva, donde ustedes puedan hacer las preguntas que tengan referentes a el tema de etapa productiva. Vamos a trabajar el día de hoy con esta evidencia que es la conceptualización de las redes logísticas y toma de decisiones. Listo, es una evidencia muy, eh, digamos, sencilla. Es hacer una revisión del material bibliográfico que tenemos en la plataforma y construir un documento. En ese documento nos sugiere, digamos, la guía, construir un documento en Word, como con un resumen de los conceptos, pero si ustedes también lo desean, pueden presentar una infografía, pueden presentar un mapa conceptual, un mapa mental, que nos sirve para ese aspecto. Básicamente es como construir un documento, resumen de los conceptos que abordamos en esa parte del material bibliográfico. Entonces, el material que vamos a analizar es el material que se llama programación de operaciones y dentro de ese material de programación de operaciones, las unidades que se revisan para esta evidencia son la número 3, que son redes logísticas, y la número 4, que es la selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes. Entonces, es un proceso de lectura, de, de revisión de estos conceptos y construcción de un resumen. Como les digo, pues pueden hacer el resumen en Excel o en Excel, perdón, en Word, o pueden construir un mapa mental, un mapa conceptual, un, eh, una infografía, como digamos ustedes
lo quieran presentar de esa manera. Sin embargo, pues vamos a ver un poco de conceptualización al respecto. La evidencia basada pues, que teníamos era la de analizar el boletín, el análisis de factibilidad del boletín logístico que veíamos del 2022. ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Se aplicaron ChatGPT para hacerla o no? Con lo que vimos en la clase anterior. Ahí los leo en el chat. Bueno, ya está escribiendo, vamos a ver qué nos cuenta. Sí, ese boletín, como tú dices, tenía bastante información, bastantes gráficos. No sé si viste la sesión de la semana pasada y de pronto viste la grabación y lo que hice, digamos, como aplicando. Y para los demás, donde pues explicábamos, em, digamos, cómo construir prompts efectivos para llevarlos a las inteligencias artificiales y pues que efectivamente nos puedan ayudar con estos procesos para la construcción de este documento como de análisis de viabilidad. Porque como les decía en la sesión, si ustedes lo hacían con la información que venía así por defecto, analizarla, estaba bien, súper bien, pero de pronto era un poquito más difícil y pues se ve como la oportunidad de aplicar esos conceptos, ya dependiendo de cómo se construyeran los prompts y pues también de la estructura que les compartí en el Word para el documento. Ah, bueno, súper que hiciste una investigación eh, más allá de lo que traía el documento. Eso también es muy, muy bueno y da mucho valor a tu desarrollo. Vamos entonces a empezar con la conceptualización del día de hoy. En este aspecto, lo que vamos a tratar de ver, o trataré como de compartirlos el día de hoy, es ver estos conceptos de redes logísticas y toma de decisiones desde el punto de vista de la planeación. ¿Listo? Es decir, cuando nosotros hablamos de las redes logísticas, buscamos establecer cuáles son las mejores decisiones desde tres niveles, desde el nivel estratégico, técnico, operativo, para poder llegar a cumplir pues con los objetivos o los estándares que establecemos a través de los indicadores. Entonces, entender el concepto de redes logísticas, cómo está compuesto, qué es un nodo, qué es un arco y cuáles, digamos, son como los diferentes criterios que se tienen en cuenta en estos aspectos, nos ayudan
a poder identificar cuáles son las mejores decisiones que podríamos llegar a tomar para, pues, en últimas, prestar el mejor servicio o cumplir, pues, con los objetivos. Entonces, digamos que la sesión del día de hoy las voy a tratar de orientarlas por esta ruta. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es una red logística? Entonces, para nosotros empezar a hablar de una red logística, pues me gustaría hacerles a ustedes como esas preguntas, que ustedes me respondieran ahí por el chat. Y eso nos ayuda como a tener un poquito de contexto de, desde su experiencia, o quizás no lo han experimentado, pero si ustedes tuvieran que tomar esas decisiones, ¿cómo actuarían? ¿Listo? Y así pues podemos ir afrontando el tema. Entonces, pues los invitaría a que ahí en el chat me fueran dando respuestas a estas preguntas y las vamos leyendo y vamos continuando. La primera, entonces, decisiones empresariales. Si a ustedes les tocara tomar esta decisión, ¿qué decisión logística han visto en una empresa cercana? ¿Listo? De pronto que hayan tenido que tomar, puede ser en su mismo trabajo, no sé, para mejorar sus procesos, para mejorar sus indicadores. Han optado por abrir nuevos puntos, han optado por cambiar los proveedores que tenían, han optado por modificar rutas con el objetivo de dar cumplimiento efectivo, pues, a sus compromisos. Otra pregunta. ¿Ustedes creen que en estas decisiones que se tomaron por parte de las empresas, em, generaron, digamos, como mayores ventajas en el proceso, pero quizás esas ventajas que se establecieron trajeron un mayor costo em, a la operación? Y por último, que digamos me gustaría que se centraran mucho más en esta, de pronto las dos primeras, los que han tenido la oportunidad de experimentar eso, digamos, en sus empresas, pues tendrían como más contexto. Pero la última sí puede ser para todos, independiente si hemos tenido como ese acercamiento, ¿no? Es si a ustedes les tocara tomar esa decisión, por ejemplo, de tener una opción A y una opción B para responder frente a un requerimiento, ¿ustedes qué buscarían priorizar? ¿La rapidez en la entrega de los productos o no ser los más eficientes en la entrega de los productos, pero que su operación sea de un menor costo? ¿Listo? ¿A qué priorizarían ustedes más? Entonces ahí pueden escribir ahí en el chat, los vamos y los vamos leyendo. Listo, si tú, Daniela, muchas gracias. Daniel, perdón, si tú planteas este aspecto de efectividad, recordemos que la efectividad es lo más óptimo, ¿sí? La efectividad es cuando cumplimos los objetivos utilizando los recursos de la manera más óptima, ¿vale? Eso sería el ideal, pero si te tocara de pronto escoger, ¿sí? Entre ser eficiente y eficaz, ¿cuál escogerías? Eficiente tiene que ver con optimizar los recursos. Eficaz es cumplir el objetivo sin necesidad de optimizar los recursos. Y bueno, también invito a los demás, a Nancy, a Liliana, a Jacqueline, a Juan, a que nos compartan ahí también sus apreciaciones. Eficiente, listo. Entonces dirías más por el tema de eh,
bajo costo. Listo, cumplir. Bien. Muchas gracias, Daniel. ¿Los demás qué opinan? Buenas noches. Yo creería que al momento de brindar un buen servicio, hay más fidelización de los clientes porque ellos van a querer quienes lo traten bien, quien le ofrezca buenas soluciones, quien le ofrezca buenos productos, porque puede que los consigan más económicos en otro lugar, pero si son de baja calidad, pues obviamente van a terminar perdiendo su capital. Pero si tienen buen servicio al cliente, buenos beneficios, siempre van a tener como, van a ser fieles a, a esa marca o a ese producto. Y Serena, muchas gracias. Bueno, en este caso, para lograr lo que tú planteas, muchas veces entonces las empresas deben de hacer unos esfuerzos mayores, o sea, mayor costo para solventar, digamos, como todos esos beneficios de más. Listo, muchas gracias. En este punto, entonces, vamos a centrarnos o nos vamos, digamos, como a visualizar en que somos los que estamos encargados de toda la parte de la gestión logística y tenemos que tomar decisiones sobre cómo va a funcionar nuestra red logística, ¿listo? Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta qué es una red logística. Entonces, como les decía, una red logística está compuesto por dos componentes. Lo primero son los nodos. Los nodos son los puntos que conforman la red logística. Y eso va, digamos, como siguiendo una cadena de un proceso productivo. ¿Cuáles son los nodos? El primero es el proveedor. ¿Listo? El segundo, entonces, es la planta que utiliza pues las materias primas que obtenemos de los proveedores. El tercero son los centros de distribuciones que establezcamos para poder hacer nuestra operación logística. El cuarto son los puntos de venta que tengamos. Y el quinto es el cliente final. Entonces, esos son los nodos dentro de una red logística. Cada uno de los puntos que intervienen en este macro proceso. Y los arcos, entonces, están establecidos como la manera en que se conectan esos puntos. Entonces, están establecidos por las rutas que puedo seguir, están establecidos por los modos de transporte que puedo utilizar y están conformados por la información que debo de transferir dentro de esas rutas y esos modos de transporte. ¿Listo? Esos son los elementos. Entonces, la relación entre los nodos y los arcos es lo que nos permite a nosotros transportar los productos hasta el consumidor final. Entonces, como mirábamos y más o menos lo que ustedes estaban diciendo, siempre el objetivo de una red logística y de optimizar una red logística es satisfacer la demanda del cliente al menor costo posible. ¿Qué es lo que Daniel nos planteaba en su propuesta? La efectividad. Pues cuando hablamos nosotros de efectividad, siempre vamos a tratar de entenderla desde el punto de vista de lograr el objetivo, pero con el uso de los recursos de la forma más eficiente posible. Si ustedes recuerdan, nosotros veíamos algunos elementos en una actividad anterior que era este proceso del algoritmo del cliente más cercano. ¿Sí? Esto hace parte de las decisiones que se toman para evaluar una red logística, para determinar cuáles son las rutas óptimas en nuestro proceso. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya acá tenemos, digamos, de nuevo, cuáles son los componentes de la red logística, los proveedores, las plantas de producción, los centros de distribución, los puntos de venta y los clientes. ¿Y qué se transmite a través de esos arcos, visto que conectan cada uno de los nodos? Se transmiten materiales, productos terminados y materias primas. Las materias primas de los proveedores a las plantas de producción y los productos terminados desde las plantas de producción a los centros de distribución. Información, flujo de información, entonces los pedidos que se hacen tanto a proveedores como propiamente a la planta a través de sus canales de venta, la trazabilidad del proceso y los indicadores, que son, pues, digamos, uno de los elementos más importantes. Y la parte financiera, que son los pagos, los créditos y la facturación.
Pues esta es, digamos, como lo que se transporta o lo que se, se mueve a través de una red logística. Entonces, mire que no solamente es que se mueva mercancía, también se establecen otros elementos como información y conceptos monetarios a través de este proceso. Y esos son los puntos que uno debe tener en cuenta cuando va a establecer cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar desde los tres niveles de decisión que les decía, desde el nivel estratégico, desde el nivel técnico y desde el nivel operativo. Y eso se ve como una pirámide. Entonces, las decisiones que se toman desde el punto de vista estratégico son decisiones a largo plazo. Por ejemplo, puede ser a 5 años crear o construir un nuevo centro de distribución en una nueva sucursal. ¿Listo? Los técnicos ya son más a mediano plazo. Por ejemplo, puede ser adquirir una nueva flota de vehículos o adquirir unos nuevos proveedores para nuestras materias primas. Son elementos, digamos, a mediano plazo. Y ya operativos que son, digamos, a corto plazo. Por ejemplo, capacitar a los transportadores o mejorar, digamos, como la manera en que prestamos nuestro servicio, acciones que podemos tomar en el día a día o que no nos van a tomar más de un año en implementarlas. Entonces, todo esto, digamos que se va desempeñando en una cadena, parte, digamos, de lo que se necesita a nivel estratégico. Y partiendo de lo que se establece a nivel estratégico, es que empezamos a generar las acciones a nivel técnico y luego pues las acciones a nivel operativo. Entonces esto es lo que se hace, digamos, en el día a día. ¿Listo? Día a día se van cumpliendo ciertas acciones para poder cumplir los objetivos establecidos a nivel táctico y una suma de objetivos establecidos a nivel táctico me va a permitir cumplir los objetivos establecidos a nivel estratégico. Entonces, algunas decisiones que nosotros tomamos en cada uno de estos niveles son como las que les estaba comentando. Una decisión estratégica que puede ser a largo plazo es dónde vamos a hacer la ubicación y qué cantidad de centros de distribución vamos a establecer para nuestra compañía. Otra decisión estratégica es cuáles son las políticas de inventarios. Listo, recuerden que las políticas de inventarios pues son esas acciones que permiten eh, a la compañía saber cómo actuar en una situación determinada. ¿Listo? Por eso son tan importantes para una empresa, porque me dicen eh, cómo actuar frente a un suceso que se presente. ¿Cuáles van a ser los modos de transporte principales? Eso es una decisión estratégica, porque yo no puedo cambiar de la noche a la mañana y decir, yo generalmente utilizaba el modo de transporte terrestre y ahora voy a utilizar el modo de transporte fluvial, porque pues eso requiere de un proceso de estudio, ¿no? ¿Y cuál va a ser, pues, digamos, la red logística global de la compañía? ¿Cuáles van a ser cada uno de esos componentes o cada uno de esos nodos que componen, pues, mi red logística? Entonces, miren que esas son decisiones que la compañía, cuando hablamos de estratégico, son decisiones que tomamos para o que planteamos em, ir logrando en un plazo mínimo de 5 años, ¿listo? De 5 y pues de ahí en adelante. Las decisiones técnicas, entonces que ya son a nivel medio y que son a mediano plazo. Entonces, ¿cuáles van a ser los clientes que vamos a atender dependiendo de los centros de distribución que tengamos? ¿Cuál va a ser el plan maestro de distribución? Entonces es esta hoja de ruta donde me dice cómo vamos a nosotros a transportar nuestra mercancía, cuál va a ser la frecuencia de entrega que vamos a tener dependiendo del tipo de cliente y dependiendo de desde dónde lo atiendo y cuáles van a ser los operadores logísticos. Bien, estas decisiones, entonces son decisiones que nosotros no tomamos a 5 años, son decisiones que de pronto tomamos a 2 años, a 3 años, que vamos empezando a implementar. Y a nivel operativo, como les decía, son decisiones que se hacen en el día a día. Bien, y son, ¿cuáles son las rutas diarias que se deben de establecer? ¿Cuáles son
la manera en que nosotros vamos a secuenciar los pedidos, cuál va a ser la prioridad que vamos a tener para pues, construir nuestro proceso de transporte, cuál va a ser el proceso de picking y packing y despacho que vamos a implementar y cuál va a ser la gestión que se va a hacer en el día a día. Entonces, estas son las decisiones que se toman en una red logística. Entonces, siempre piensen ustedes, cuando hablen de la red logística, ya pues podemos comprender que una red logística está compuesta por dos grandes componentes que son los nodos y los arcos, que los nodos entonces son cada uno de los puntos que componen el proceso de una compañía, desde el proveedor hasta el cliente final, y los arcos son la manera en que se conectan esos nodos, a través de las rutas, a través de los modos de transporte y a través de la manera en que circula la información entre ellos. ¿Listo? Y sabemos que el objetivo de esta red logística, desde el punto de vista de la decisión, pues es establecer cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar desde el punto de vista estratégico a largo plazo, desde el punto de vista técnico a mediano plazo y desde el punto de vista operativo a corto plazo. Esto con el objetivo, que como nos lo decía Daniel, de buscar ser la mayor efectividad en nuestra actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos, siempre hay algo que se conoce, digamos, como en inglés, el concepto es el trade-off, pero que se traduce como el sacrificio que hacemos nosotros por implementar una acción. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros veíamos al principio ese cuestionamiento donde yo les decía, bueno, si ustedes tienen que cumplir con un objetivo del cliente, que están dispuestos a sacrificar el tiempo, entonces de pronto que se haga una entrega más lenta, pero me ahorro un dinero, o están dispuestos a sacrificar el costo. De pronto soy más eficiente entregando mis productos, tengo una cantidad de vehículos más grande, una flota de vehículos mayor, pero pues eso me genera un costo mayor en mi operación. Entonces, ese concepto de trade-off, que es el que se entiende como el sacrificio entre dos variables, ¿listo? Donde mejorar implica que una variable mejore y la otra se afecte. Por ejemplo, si yo estoy relacionando el concepto entre inventarios y transporte, entonces puedo tener de pronto más centros de distribución que va a hacer que sea más eficiente mi transporte. Esto me va a generar una menor tiempo de entrega al cliente, pero en contrapartida, pues tengo que tener mayor inventario para surtir cada uno de estos centros de distribución. Ahora, si yo establezco cuál va a ser mi modelo, digamos, de distribución, ¿va a ser centralizado o va a ser descentralizado? Por ejemplo, si va a ser centralizado, pues tengo una operación muy robusta en la que yo puedo despachar muchos más pedidos, eso va a disminuir mi, mi costo operativo por volumen, pero a su medida, pues al momento de tener mayor demanda de actividades en ese punto, pues voy a tener un tiempo de respuesta mucho menor. ¿Listo? O costo versus nivel de servicio. Por ejemplo, si a mí no me interesa la inversión, sino que lo que me interesa es poder entregar mi producto en el menor tiempo posible, pues de pronto yo puedo decir, el modo de transporte que voy a utilizar es el aéreo. Sí, voy a entregarlo mucho más rápido. Obviamente me va a salir más costoso, pero voy a cumplir con mi objetivo. Entonces, este, esta palabra o este concepto de trade-off, pues siempre se entiende como eso, como que estoy dispuesto a sacrificar para poder mejorar mi otra variable. ¿Listo? Entonces, como nos lo dice ahí abajito en azul, es como la idea central. El trade-off es como una balanza entre dos componentes. ¿Listo? Y si yo mejoro en un lado, pues el otro lado se me va a descompensar. ¿Cuál es el objetivo
de un conocedor de este concepto y un rol en logística, pues encontrar cuál es como ese punto de equilibrio, donde se llegue a la efectividad, donde se maximice la acción, pero que también se mantenga el nivel de servicio. Ahora, algunos problemas que se presentan generalmente no en los nodos, sino desde el punto de vista de los arcos, es eh, la manera en que nosotros seleccionamos la ruta más óptima para entregar nuestros productos. Entonces nosotros por eso la vez pasada veíamos un caso, listo, que ahí hicimos una tarea, que era el caso del agente viajero, listo, pues es determinar cuál es la ruta óptima para entregar nuestros pedidos, listo. Y la otra es cuando tenemos muchos vehículos, pero esos vehículos tienen unas limitaciones de pronto en capacidad. Entonces de pronto tenemos muchos camiones, pero los camiones entonces no pueden transportar, no sé, más de 3 toneladas. Entonces, pues tenemos esa restricción en capacidad. Entonces, aspectos pues, a tener en cuenta cuando se selecciona una ruta. Una, una situación que se puede presentar donde aplicamos el concepto de trade-off es la siguiente. Es cuando tenemos dos rutas y tenemos que decidir. Generalmente cuando nosotros tenemos que establecer estos procesos de decisión, ¿listo? En la gestión logística, pues tenemos una serie de variables. Esa serie de variables las denominamos como los criterios a analizar, donde pues planteamos cuál es el comportamiento de mis opciones frente a esos criterios. Y a partir de ello, pues yo establezco cuál sería la ruta más conveniente, eh, dependiendo pues de las características propias de la empresa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta situación donde mis criterios de decisión son los kilómetros, el tiempo estimado de entrega, la seguridad de la vía, el cumplimiento al cliente y los costos operativos, entonces a partir de esto es que yo puedo calificar y evaluar cuál va a ser mi decisión. Cuando nosotros hablamos de estos procesos de gestión, generalmente aparecen estas matrices que se llaman matrices de decisión. Son matrices que en su gran mayoría tienen un comportamiento muy subjetivo y depende del conocimiento y de la validación de los expertos. Generalmente estas matrices traen un componente porcentual donde se establece cuáles son los criterios que tienen un mayor peso respecto a la decisión frente a los otros y pues cuál es, digamos, como su puntuación respecto a esos criterios. Entonces es un poco más subjetivo y se plantea a partir de la experiencia que se tenga en el proceso. Pero para este ejemplo, entonces si tenemos dos vías, si tenemos que entregar una mercancía y tenemos dos opciones de rutas, una ruta por vías secundarias y una ruta por vías principales, entonces podemos simplemente evaluar. ¿Listo? Respecto a kilómetros totales, de pronto en las vías secundarias tenemos menos kilómetros. Puede ser más económico desde el punto de vista del trayecto, ¿no es cierto? De la distancia recorrida. De pronto en vías principales, pues tenemos que recorrer un poco más. En tiempo estimado, puede que a pesar de que sean menos kilómetros en las vías secundarias, pues como generalmente estas vías no están en buen estado, pues nos tardamos más tiempo, ¿no es cierto? Mientras que si tenemos vías principales, pues puede que tengamos una mayor distancia, pero pues generalmente están en buen estado, entonces tenemos una mayor fluidez. ¿Qué pasa con las vías secundarias? Pues que muchas veces el riesgo es mucho mayor, ¿no es cierto? A una vía principal donde pues hay mucho control. Y pues digamos que eso nos lleva respecto al cumplimiento al cliente, pues estas vías secundarias, miren que empezamos con un criterio, era que em, la distancia podría ser más corta, entre comillas, respecto a la medición de los kilómetros, pero pues
se nos suma el mal estado de las vías y el nivel de riesgo, lo que podría causar que de pronto yo no llegue a tiempo y cumpla con la ventana de entrega establecida con el cliente. Mientras que en las otras, pues generalmente eh, estos elementos pueden pues favorecernos y ayudar a entregar a tiempo. Y el costo operativo, entonces puede que tenga un menor consumo de combustible por la vía secundaria, pero pues una mayor afectación al vehículo. Entonces yo les decía que cuando se utilizan estas matrices, generalmente se definen algunos criterios de decisión. Entonces, si ustedes fueran a tomar estos criterios y, por ejemplo, para la empresa, el criterio más importante de decisión, el que tiene más peso sobre las otras, es los kilómetros totales. Entonces, ese criterio es el que más va a pesar. Entonces, muy seguramente, a pesar que se tengan estas novedades como que sean unas vías en mal estado, que haya mayor riesgo, pues para la empresa va a ser más conveniente utilizar la opción A, ¿sí? Pero si de pronto el criterio o el criterio que tiene mayor peso es lo relacionado con la seguridad del cumplimiento al cliente, pues quizás la decisión la van a tomar respecto a las vías principales porque hay un menor riesgo y una alta confiabilidad de que lleguemos a tiempo. Entonces, digamos que esa es como la manera en que se analizan estas decisiones desde el punto de vista de cómo seleccionamos las rutas, que como sabemos, pues hacen parte del otro componente de una red logística que es los arcos, la manera en que conectamos esos nodos. Entonces, em, para ir resumiendo, una red logística siempre es un sistema vivo donde se integran estos nodos y estas rutas, donde nosotros siempre vamos a buscar decisiones desde los tres aspectos o desde las tres dimensiones, estratégica, técnica y operativa, sabiendo que la parte estratégica pues es a largo plazo, la técnica a mediano plazo y la operativa a corto plazo. Sabemos que siempre que tomamos una decisión en este aspecto, aparece el concepto de trade-off, que es básicamente qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para mejorar esa variable que queremos optimizar, ¿listo? Y que buscamos siempre llegar a la efectividad en en nuestras decisiones y que pues, una de las decisiones principales que se toma con todos estos procesos, pues siempre es establecer cuál es la mejor opción de llegar al cliente, cuál es la ruta más óptima para llegar al cliente. Entonces, básicamente esto es lo que se trata el concepto de red logística. Aquí con esta explicación, pues abarcamos los conceptos que nos invitan a estudiar el material de formación. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes, pues ya con lo que vimos el día de hoy, tienen un poquito de conceptualización al respecto y pues puedan estudiar estos materiales, leerlos. De nuevo, como miramos aquí en la guía, de esos materiales para leer, el material se llama Programación de Operaciones y son los componentes 3 y 4, logística y selección de rutas de transporte, punto de origen y destino diferentes. Y con ello, entonces la intención es que ustedes puedan construir o un documento en Word que resuma los conceptos principales de estas dos unidades o un mapa mental. Yo siempre soy más amigo de los mapas mentales porque cuando construimos un mapa mental eh, tenemos como que interiorizar mucho más la información para tener como esa capacidad de poder construir el mapa mental con las ideas principales y secundarias o un mapa conceptual o una infografía. Y eso es lo que pueden presentar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quedamos apenitas para que podamos entrar a la sesión de las 7. O si quedó todo claro. Los escucho o los leo. Todo claro, instructor. Tenía una pregunta. Su merced de casualidad nos puede enviar el link para lo de
Pero las prácticas, porfa. Listo, ya les comparto el mensajito que enviaron. Ahí ya les muestro. Regálame un momentico. Aquí en este fotico que les acabo de enviar, esta imagen que les acabo de enviar por el WhatsApp. Entonces, lo que ustedes deben hacer es escanear la imagen o en la fotico entran a la imagen y dentro de la imagen donde dice para ingresar a la sesión, clic aquí, le dan clic ahí y ellos los llevan al link, porque es que no lo tengo, pero así se puede ingresar. Si quieren, pueden probar y si no, me escriben ahí por el chat. ¿Listo? Ah, listo, vale, gracias. Vale.